Así que bueno, si están dispuestos, empezamos. ¿Les parece? Hagan así con la cabeza, así nos vemos. Bueno, perfecto, perfecto. Bueno, como decíamos, les damos la bienvenida. Mi nombre, para los que no me conocen, es Marta Cujó, soy oriunda de Rosario, así que junto con mi familia, vivo en Bahía Blanca hace ya casi 15 años, y junto con Carlitos TC, que fue quien empezó a hablar, levantá la mano Carlitos, para los que no te conocen. Ahí está, con Juan Ortiz también, que por ahí puede levantar la mano, Ana Gabriela Torres, Fabiana Broto y Martita Alonso también. Acompañamos esta experiencia de la Escuela Foco desde hace un año, ¿no? Una escuela que lleva un nombre en particular, que ahora vamos a ver. Bueno, ¿qué es la Escuela Foco? Se preguntarán algunos, porque los que ya hemos pasado por el aula de la Escuela Foco lo sabemos, pero para que todos reconozcan y esta Escuela Foco también se pueda multiplicar en los distintos puntos del país, la Escuela Foco no es más que un espacio de diálogo y formación. Diálogo, sobre todo, y formación, ¿no? Formarnos, pero a través del diálogo, de la comunicación, de la colaboración, del intercambio, que tiene como objetivo hacer un aporte sustancial para construir el mundo unido en nuestras comunidades. Ese es nuestro objetivo, la construcción del mundo unido, ¿no? Que es lo que nos mueve. ¿Qué hacemos? Aprendemos juntos, compartimos, siempre en un clima de familia, siempre en un clima de familia, que es lo que nosotros sabemos hacer, la simplicidad de la familia. Todos nos sabemos mover en nuestra familia con espontaneidad, con afecto. Y bueno, y el objetivo un poco, como decíamos, de la escuela es mejorar nuestras relaciones personales, comunitarias, también encontrar nuevos caminos, ¿no? Para transitar estos desafíos también de estos tiempos, ¿no? Estos desafíos que son nuevos, en estos tiempos tan raros, tan difíciles a veces, ¿no? Pero también tan fértiles, ¿no? Para que surjan experiencias nuevas, también. Siempre teniendo presente que lo que nos mueve en esto, digamos, el combustible es este amor, ¿no? Un amor con mayúscula, un amor incondicional, como fuerza ordenante de todo lo que existe. Bueno, digamos, es un aporte muy, muy pequeño, muy pequeño, es una gotita en el medio de un océano, pero aquellos que creemos en la unidad sabemos que esto tiene una implicancia muy profunda también en nuestras vidas y en la vida de nuestra comunidad. Bueno, ¿cómo nos organizamos? Normalmente, hasta ahora, la experiencia que hemos tenido es de un encuentro mensual, en el que justamente tomamos un tema de actualidad que se va delineando a medida que los encuentros se van dando, a medida de los sucesivos encuentros, y siempre hacemos una convocatoria muy amplia y muy abierta para que todos puedan participar y para que todos podamos crecer juntos con el aporte de todos. Es decir, la idea es construir la escuela. Si bien alguien, digamos, a partir de su experticia trabaja un tema, la idea es que después cada uno pueda aportar todo lo que tiene en relación a ese tema. Y bueno, ¿y por qué el nombre de Foco? ¿No? Algunos conocemos a Foco, y otros habrán escuchado nombrar, y para algunos es un nombre nuevo. Bueno, la escuela toma el nombre de Foco, que quien inspiró la escuela, o quien nos inspiró la escuela, de alguna manera, ¿no? En realidad el nombre real de Foco era Higino Giordani, pero sus amigos, sus más conocidos, quienes compartían su ideal de la unidad, lo llamaron Foco. Foco vivió, digamos, murió en el año 86, no estoy muy segura ahora, pero es contemporáneo allí de la Primera, Segunda Guerra Mundial. De hecho él estuvo en el frente, peleando en el frente de la Primera Guerra Mundial, y fue un escritor, filósofo y político italiano. También fue un pacifista, un gran pacifista en su época, y trabajó incansablemente justamente por darle calidad a la sociedad de su tiempo, ¿no? Por ponerle un alma al cuerpo de la humanidad de su tiempo. Una luz, uno de los políticos más brillantes de Europa en su momento, y de Italia. Fue
educado, así que tuvo una incidencia social muy, muy fuerte, ¿no? Yo hoy pensaba, ¿no? Si Foucault viviera en este momento, ¿no? En este momento tan, tan fuerte de pausa mundial, ¿no? ¿Qué haría? ¿No? ¿Qué haría? Así que bueno, esta figura nos ha inspirado mucho también para seguir adelante con esta escuela Foucault. Bueno, y les contamos que en el año 2019, que fue el año en que comenzó la escuela Foucault, compartimos en Bahía Blanca 3 encuentros presenciales, justamente, donde los temas fueron unidad y diversidad en el diálogo, qué es comunicar, y por qué la reciprocidad hacia las relaciones. Como les decía antes, también para cada uno de los temas se convocó a distintos especialistas, ¿no? Que enmarcaron el tema, digamos, desde el punto de vista teórico, desde la teoría, pero después, en un segundo momento, pasamos a la modalidad del taller y de la práctica, donde pusimos en marcha algunas dinámicas, ¿no? Donde además de aprender nos divertimos mucho, y donde pudimos también tener la oportunidad de que estas dinámicas pudieran también desplegarse hacia el afuera, ¿no? En nuestros ambientes, en nuestras familias. Bueno, así que para ya cerrar esta parte de presentación, algo que vamos a hacer antes de presentar a nuestro anfitrión, aunque bueno, en parte ya lo hicimos, es tejer el grupo, ¿no? Formar el grupo, porque como decíamos antes, nos mueve este amor incondicional, ¿no? Entonces, tenemos que construir la familia, y para eso vamos a recurrir a una imagen, vamos a tratar de formar una imagen dentro nuestro. Es una imagen que todos tenemos, una imagen muy antigua, muy de la humanidad, que todos llevamos grabada, y que es la imagen de una familia o de un grupo alrededor de un gran fuego, ¿no? Que podamos tener esta imagen, a ver si todos podemos hacerla, ¿no? Una familia que, bueno, está formada en este momento por todos los que estamos aquí, y también por aquellos que hoy quisieron estar y no pudieron, por temas de trabajo, por temas familiares o por temas de conectividad, pero con su intención también están aquí con nosotros, ¿no? Para que también esto llegue para ellos. Y vamos a imaginar este gran fuego, ¿no? Que nos calienta, nos ilumina, permite que veamos nuestros rostros, pero de este gran fuego emerge, se origina desde ese gran fuego un hilo de oro, como si fuera un cablecito que va enhebrando cada corazón, el corazón de nosotros, de cada uno, y que va a permitir, además, que todo lo que aprendamos hoy podamos también transmitirlo y lo aprendamos juntos, que no sea algo teórico o algo que quede aquí, sino que realmente llegue a nuestro corazón y que lo podamos compartir con otros. Con esta imagen en el corazón, entonces, le paso la palabra a Carlitos TC, Carlitos Torres Carbonell, para que lo presente a Lucas, y bueno, después seguimos con algunos temas técnicos, como para cerrar. Perfecto. Bueno, y en esta aula que hoy es virtual, contamos con un amigo de Córdoba que hoy está en México, Lucas Cerviño, que es profesor en teología en México, Bolivia y Argentina. Y bueno, te damos la palabra, Lucas, para tampoco demorar más esta reunión. Muy bien, gracias. No sé si había algunos avisos técnicos o no, o empezamos. Queríamos decirle, Lucas, que después de tu ponencia va a haber un espacio para preguntas o participación, y que las vamos a hacer por el chat del Zoom. Esto es importante porque esto se está transmitiendo por Facebook también. Nosotros vamos a tener acceso al chat del Zoom. Así que si alguien quiere preguntar para ordenarnos, ¿no es cierto?, y poder hacer también, seguir un criterio para la selección de las preguntas, que lo haga directamente por el chat, así podemos moderar la participación, y mantener los micrófonos apagados como para que no haya interferencias. No sé si algo más, Carlitos o Martín. Bienvenido, Lucas, y muchas gracias por este espacio que nos da. Muy bien, gracias a ustedes por la invitación, a Carlos, para participar y, bueno, aportar algo y
compartir, sobre todo espero que sea eso un momento de comunión y de compartir un poco. A mí me pidió Carlos un poco hablar de las relaciones o cómo las relaciones afectan en el ser de la persona, ¿no? Yo preparé una pequeña presentación, así que la comparto aquí en la pantalla, no nos podremos ver mucho, pero después en el diálogo ya nos veremos las caras más. Pero a veces para seguir la reflexión, esto es una charla, no se asusten de que vaya a ser algo muy complicado o demás, ¿no? Espero. Así dicen a veces los profesores y después. Bien. Ahí vamos, sí. Eso, ¿cómo afectan las relaciones en el ser de la persona? Como una pregunta, ¿no? Como las relaciones que iremos viendo que no son solo las relaciones interpersonales, sino distintos niveles de relaciones. ¿Cómo nos afectan y cómo pueden construir una visión del ser humano? A mí lo que me gustaría reflexionar ahora un poquito, dar algunas pautas para abrir después el diálogo, es ver cómo eso, las relaciones nos constituyen como ser humano. Ahí puse esta foto que no conseguí una buena foto, pero es una serie de tejidos que están todos juntos, ¿no? De manilleras que se ponen en... Yo ya mi castellano ya no sé si es argentino o de dónde, porque está en varios países de Latinoamérica, pero bueno. Y que forman como una unidad, ¿no? A mí me gusta pensar la persona o el ser humano como un nudo de relaciones, ¿no? No un nudo en el sentido negativo, sino en algo positivo. Intentaré ir como dando algunas pautas sobre eso. La pregunta que está del fondo, pero no vamos a hacer, o espero no hacer filosofía aquí, porque si no nos vamos a dormir todos, es ¿qué es el ser humano? Si hablamos de las relaciones, cómo afectan a la persona, la primera pregunta es ¿qué es el ser humano? Y yo parto de una convicción, aquí trabajando en México, bueno, hace muchos años trabajando con los jóvenes, etcétera, que vivimos muchas veces una vida muy fragmentada, fragmentos, ¿no? Muy suelta, muy a veces esquizofrénica, como si tuviéramos varias personalidades dependiendo del lugar, dividida, ¿sí? Como una mezcla, no algo armonioso, integrado, no uniforme, sino esa felicidad, esa armonía integral que es de algo como ese dibujo, que es un tejido en el fondo, puede ser un tejido donde si ustedes afinan la vista ven el colibrí al centro, pero en todas esas interrelaciones que son los hilos en el fondo, ¿no? A mí me gusta pensar, vuelvo a decir, la persona como esos tejidos que se arman entre hilos y hilos y hilos que se van juntando, y esos hilos son las relaciones que vamos construyendo en nuestra vida, ¿no? Por lo tanto, cómo tratar de pasar de esa vida a veces fragmentada, rota, que podemos tener, a acercarnos siempre más a ese modelo de felicidad, ¿no? Aquí algunas preguntas sueltas, vuelvo a decir, no son solo como para estimular el diálogo e iniciar así como con algunos interrogantes. ¿Qué es el ser humano para mí? Si tuviera que definirlo, ¿qué buscaría? ¿Qué símbolo? ¿Qué ejemplo? ¿Qué expresiones? Bueno, ¿qué nos asemeja a los demás seres vivos? ¿Qué nos diferencia con los demás seres vivos? Etcétera, ¿no? ¿Dónde está la felicidad, la realización humana para nosotros? La sociedad actual, ¿dónde la coloca? Porque en el fondo ahí donde coloca esa felicidad está ofreciendo un modelo de persona, de ser humano, aunque muchas veces de manera escondida e implícita, y sin querer puede ser que también nosotros vamos adquiriendo un modelo que puede que no sea la felicidad que realmente queremos, ¿no? El primer punto sería, por lo tanto, para ir respondiendo un poquito a estos interrogantes, es algunos modelos del ser humano. Sí, lo pasaré muy veloz con unos cuadros, ¿no? Aquí se podría pasar historia de la humanidad y demás. Un modelo, a lo mejor le viene en mente a algunos, ¿qué es el ser humano? El ser humano es cuerpo y alma. Entonces, bueno, tiene un cuerpo, tiene una biología, tiene una constitución, somos seres vivos como los demás, somos mamíferos, etcétera, etcétera, y un alma, ¿no? La inteligencia, a veces el alma se puede asociar a la dimensión espiritual, pero a veces se asocia más bien a la dimensión de capacidad de comprender el mundo, de inteligencia, etcétera, ¿no? Y aquí, bueno, el espíritu queda como subordinado, o lo religioso, lo espiritual queda subordinado en ese espacio de alma,
y se vive un constante dualismo muchas veces. Otra visión, bueno, tenemos una dimensión biológica, fisiológica, etcétera, como decíamos antes, somos mamíferos, tenemos reacciones como mamíferos, como seres vivos, pero tenemos también una dimensión social porque nos relacionamos con otros, no vivimos solos, necesitamos de los demás, y tenemos la psiquis, que es ese espacio que nos hace ser a nosotros mismos, ¿no? Una capacidad de intelección, una capacidad de inteligencia, de racionamiento y de identidad de nosotros mismos. Bueno, es otro modelo que se suele usar o podemos usar. Otro más simple que utiliza el Papa bastante en sus charlas, a veces, muchas veces, o con los jóvenes además, es ser humano como cabeza, corazón y manos, que es bien gráfico además, porque tenemos la cabeza, el pensamiento, las reflexiones, o al menos lo asociamos a ese espacio del cerebro, el corazón como la dimensión del sentimiento, del afecto, de la emotividad, y las manos como esa dimensión de acción, de transformación y demás. Suponiendo que la dimensión espiritual, por ejemplo, podríamos decir, atraviesa todas esas tres dimensiones, ¿no? Y si no, otra visión del ser humano sería cuerpo, lo que ya dijimos, somos cuerpo, dimensión biológica, etc. Mente, esta capacidad de inteligencia, de lenguaje, de comunicación, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Y espíritu. A lo mejor podría ser como una visión un poco más integral, ¿no? Cuerpo, mente y espíritu. No es que somos solo una más importante que la otra, sino se integra. Yo considero que esta visión es un poco más integral que otras, y desde ahí parto para hablar un poquito de las relaciones. Esto lo paso muy velozmente. Otra manera de comprender desde la psicología, por ejemplo, el ser humano. Viktor Frankl, a lo mejor lo conocerán, psicólogo famoso judío que estuvo en la Segunda Guerra Mundial, toda la logoterapia, la búsqueda de sentido de la vida, ¿no? Si hay tres grandes psicólogos del siglo XX, Freud, Jung y el otro es Viktor Frankl, ¿no? Y él habla del espíritu como un eje fundamental en la vida de los seres humanos. O sea, esa dimensión espiritual para él como psicólogo, no como creyente necesariamente, está presente y es necesario, y es la que nos ayuda a superarnos a nosotros mismos. Es la que nos ayuda a encontrar un sentido a la vida, a ser libres y espirituales, y a superar los condicionamientos. Él basa toda su teoría psicológica en su experiencia durante la Segunda Guerra Mundial, de cómo aquellos que en la guerra y en los campos de concentración, etcétera, lograban encontrar un sentido a por qué querían salir y superar esa situación, eran los que muchas veces lograban sobrevivir, ¿no? Por lo tanto, esta capacidad espiritual que nos trasciende, nos saca de nosotros mismos y nos abre a un sentido de la vida, para él es fundamental. Otro psicólogo, Maslow, famoso también, habla que el ser humano para vivir necesita cubrir sus funciones fisiológicas, de seguridad, sociales, de estima, de reconocimiento, hasta la autorrealización, que vendría a ser esas experiencias cumbres, que son las experiencias espirituales, ¿sí? Que es donde se alcanza la realización humana y la persona se siente más integrada. Esto para decir que la dimensión espiritual no es simplemente un discurso religioso, confesional, sino que también psicólogos, y podríamos citar muchísimos más, yo puse solo 2 o 3, nos ayudan a ver esta dimensión como algo fundamental, que no la podemos anular en el ser humano. Otra manera de ver qué es el ser humano es una persona en relación, no solo un individuo. A veces vemos o nos concebimos como burbujas, que no tenemos nada que ver con los demás, como seres aislados, y a veces el mundo nos quiere hacer creer eso porque le conviene muchas veces, entonces nos trata como números, como un número que puede ser llevado aquí y allá, y que depende para qué se quiere, se lo utiliza, ¿no? En cambio, la persona es este individuo que va adquiriendo un proceso de maduración y se descubre en las relaciones. Por eso la persona en relación, o algunos llegan a decir a veces la persona es relación, en el sentido que se constituye y es a sí misma fruto de las relaciones. Relaciones con su cuerpo, la dimensión física, la relación con sus emociones y cómo trabaja sus emociones, sus sentimientos, etc. La relación con su ambiente histórico
y social, o histórico podríamos decir ambiental. Es muy distinto vivir en una ciudad que vivir en el campo, vivir en una zona desértica que vivir en el Amazonas, etcétera, etcétera. Esa historia y ese ambiente me configura también como persona con el cual establezco relaciones. La dimensión espiritual, la dimensión intelectual, la capacidad de elaborar pensamiento, conocimiento, y la dimensión social de interrelación. Yo quisiera, bueno, mostrar justamente eso, cómo nos afectan las relaciones en este ser persona, en que no somos individuos y las relaciones son secundarias, o me relaciono si quiero o no puedo. No, estamos constituidos por las relaciones que pueden ser positivas y relaciones que a veces son negativas, muchas veces también. Y por lo tanto, bueno, reflexionar un poquito cómo vamos estableciendo estas series de relaciones en nuestra vida, ¿no? Que no son solo las relaciones, vuelvo a decir, sociales, que a lo mejor ahora en la época del confinamiento, etcétera, se han reducido un poco, pero nos hemos tenido que relacionar muchas veces más con el ámbito a lo mejor emocional, que no sabemos controlar ciertas emociones que nos surgen por el confinamiento, etcétera. O a lo mejor el confinamiento pudo haber sido una ocasión, o es una ocasión para profundizar esa relación con mi dimensión espiritual, que a veces en el ajetreo del día a día, de la actividad, uno va descuidando. Yo no voy a decir cosas que son casi obvias, ¿no? Pero bueno, vamos repasando esta persona en relación, cómo se puede ir constituyendo y cómo las relaciones la constituyen o nos constituyen como personas, y a mayor relaciones sanas, a mayor relaciones que pudieron haber sido negativas, pero las transformamos en relaciones positivas, mayor felicidad, mayor plenitud. Esa es la idea de fondo que me gustaría después dialogar con ustedes, ¿no? No es que a menor relaciones, bueno, a mayor relaciones de calidad, no de cantidad simplemente. No se trata de tener muchos amigos en Facebook. El Papa Francisco tiene una expresión, bueno, una frase, un párrafo muy bonito en uno de sus documentos, donde dice que no fuimos creados para ser individuos que mangonean. ¿Sí? Bueno, esa es expresión bien lunfarda y argentina, así que no la necesito explicar en este caso. Sino, dice el Papa, fuimos pensados y deseados en el centro de una red de vida. Muy bello esa definición de la persona, ¿no? Como seres humanos fuimos pensados en el centro de una red de vida, de un entretejido de vida. Vuelvo a ese simbolismo del entretejido de los hilos. Hay en el centro, ese colibrí que está, lo que vimos al inicio, en el centro de esta red de vida con millones de especies unidas amorosamente y de otros seres vivos. Claro, ahí podría entrar también el coronavirus y demás, y podríamos hablar qué significa eso, pero justamente a veces porque hemos roto esas relaciones con esas especies, y no somos un centro que integra, sino un centro que divide, después tenemos que pagar ciertas consecuencias, ¿no? Unidas amorosamente por nuestro Creador, por lo tanto, amar la vida y vivirla en comunión, conectados con la creación. Aquí hay una concepción del ser humano como interrelación. No interrelación solo con las personas y los otros seres humanos, sino también con los demás seres vivos, que nos constituyen y nos hacen ser personas. Chiara Lubich, que inspira a muchos de nosotros y a la búsqueda de unidad y del mundo unido, que tuvo una gran experiencia de relación y de unidad con Foucault, al cual se evoca esta escuela de reflexión, dice, he sido creada como don a quien me está cercano, y quien me está cerca ha sido creado por Dios como don para mí. Aquí de nuevo, la reciprocidad, la relacionalidad. No es que el otro es un problema para mí, no es que el otro es una dificultad, no es que el otro es una traba, no es que el otro, sino somos un don recíproco el uno para el otro. ¿Qué significa esto a nivel de relaciones y de persona y de ser humano? No que mientras más pienso en mí y lo utilizo al otro para mis necesidades y para mi provecho, eso sería el individualismo, o pensar en la persona o el ser humano como individuo, sino pensar que soy más persona en la medida que más me relaciono, como decía antes. No pierdo identidad, sino eso que me hace único e irrepetible. Cada uno de nosotros somos únicos e irrepetibles, ahí está la dignidad humana de cada ser humano, más allá de sus opciones,
esa identidad se potencia, esa unicidad e irrepetibilidad, ese color único que podemos dar nosotros, se potencia en las relaciones. Se fortalece en las relaciones positivas, ¿sí? Plenas de verdad y de libertad. Nos hace que seamos, o que nos sintamos cuando establecemos estas relaciones de dones recíprocos, amados así como somos, y por lo tanto nos fortalece en esa identidad y nos hace sacar lo mejor de nosotros. Otra manera de hablar de esta interrelacionalidad y de esta persona que es relación. O como me gusta expresarlo a mí, este nudo vulnerable, porque somos vulnerables, hay relaciones que nos afectan justamente y nos pueden afectar mucho y nos pueden herir mucho. No somos una tortuga con su caparazón que nos relacionamos solo en los momentos positivos, sino también hay relaciones que nos pueden hasta llegar a destruir, ¿no? Pero bueno, ahí está el trabajo que podemos transformar incluso esas relaciones que han sido tóxicas, podríamos decirlo así, en relaciones que elevan o planifican o alimentan como seres humanos. Por lo tanto, en cada nexo o en cada relación vamos descubriendo algo de nosotros mismos. Cada relación interpersonal, cada relación con los seres vivos, cada relación con mis emociones, cada relación con Dios, cada relación con mi entorno, cada relación con mi historia, cada relación con los demás, bueno, me puede ayudar a descubrir algo más quién soy. O sea, no es que me descubro yendo dentro de mí, encerrándome en mí, etc. Sino, bueno, a veces conectando con mi cuerpo, sí, con mi físico, con mis emociones, sí, pero para salir y interconectar con los demás. Las relaciones nos vigorizan en lo que somos reconocidos en nuestra singularidad. Nos dan fuerza, nos dan corporeidad, nos dan músculo. Pero también hay relaciones que nos debilitan, que nos confunden por las proyecciones de otros hacia nosotros, ¿sí? Y que nos hacen incapaz de vernos a nosotros mismos o de descubrir lo más profundo de nosotros mismos. Y esto ya nos coloca cómo nos relacionamos unos con otros, porque a veces nuestras relaciones pueden vigorizar al otro, o lo pueden debilitar, pueden ayudar a que el otro descubra algo más de sí, o puede que le imposibiliten descubrirse a sí mismo. Por lo tanto, las relaciones podemos decir, hay relaciones que enferman y matan, relaciones enfermizas, no todas las relaciones son positivas, y hay relaciones que generan vida, que promueven vida, que alimentan vida, que difunden vida. Entre las que enferman, la violencia de todo tipo, hay relaciones que asimilan a los demás, que buscan anular al otro para que sea como yo quiero ser, y ahí están mis proyecciones, y se pueden dar a nivel familiar, a nivel laboral, a nivel religioso, y que terminan esclavizando. ¿Sí? Muchas relaciones pueden suceder. E incluso pueden llegar a la reciprocidad, y entonces son relaciones de venganza. La violencia se vuelve venganza. Ojo por ojo, diente por diente. No toda reciprocidad es positiva. Hay reciprocidad también muy negativa. Y están las relaciones que generan vida, que promueven vida, cuando somos un don para el otro, cuando hacemos algo para el otro sin esperar respuesta, gratuitamente, libremente. ¿Sí? Relaciones cuando se establecen en horizontalidad y no en verticalidad, imponiendo, cuando están llenas de gratuidad. Y ahí sí, cuando se vive eso desde la reciprocidad, son relaciones potentes, como la que describía Chiara Lubich antes. Yo he sido creado como un don para ti, tú un don para mí, y juntos nos podemos ayudar a sacar lo mejor de cada uno. Veamos un poquito entonces esas 6 dimensiones para potenciar este tipo de relaciones que generan vida. ¿Sí? Relaciones interpersonales, pero también relaciones en esas 6 dimensiones, velozmente. La dimensión intelectual, el pensamiento, las ideas. A veces creemos que los pensamientos o esa dimensión intelectual es simplemente leer libros o cosas, cuando en realidad la inteligencia adquiere y conoce desde los sentidos, desde el gusto, el olfato, el tacto, el oído, la vista. Desde ahí nos vamos generando
comprensiones de la vida, comprensiones de los demás, comprensiones de Dios incluso, y aprendemos, participamos, acogemos, valoramos, escuchamos todo lo que nos viene al encuentro, de la realidad misma, de las personas y de Dios. Todo pasa por nuestros sentidos. No por nada, en la primera carta de Juan, en el Evangelio, por ejemplo, esa comunidad transmite a los demás su experiencia de Dios y dice lo que nosotros hemos visto, hemos tocado, hemos contemplado, hemos oído. O sea, eso que es Dios, que es Jesús, que es la vida, se lo queremos transmitir a ustedes. Vayan a leer la primera carta de Juan, los primeros versículos, muy hermosa esa experiencia comunitaria. Juntos hacen una experiencia de Dios que toca los sentidos y llega a los sentidos del alma. Y desde ahí se genera un conocimiento para compartir con los demás. Por lo tanto, la inteligencia funciona en ese dinamismo constante. No es simplemente la teoría y la reflexión. Y al hablar de inteligencia podríamos hablar de las inteligencias múltiples. Seguramente ustedes, muchos conocen. No es solo la inteligencia lógica matemática, aunque parece ser la más importante hoy en día y la que controla mucho de nuestras cosas y de nuestras vidas, aunque no nos demos cuenta, o la inteligencia lingüístico-verbal de la lectura. Está la inteligencia naturalista, del conocimiento que se da a partir de la conexión con la naturaleza. Intrapersonal, del conocimiento conmigo mismo. La inteligencia visual, espacial, de los artistas muchas veces. La capacidad de pintar, de visualizar, del arquitecto, etc. La inteligencia musical. La inteligencia física o corporal de los deportistas, interpersonal. Y aquí nos podríamos preguntar, primer elemento para saber cómo relacionarme bien con los demás, ¿qué inteligencia es la que predomina en mí? O sea, una persona realizada, una persona que concibe que la realización pasa por las relaciones, sería una persona que sabe integrar en su vida distintas inteligencias. Einstein pudo haber tenido una inteligencia lógico-matemática increíble, pero puede que no haya sido feliz porque no supo integrar la inteligencia emocional u otras. ¿Sí? Por lo tanto, hoy siempre más se va viendo esa capacidad de integrar las inteligencias. Desde una, que es la principal de uno, desde esa característica o esa especificidad. Paso las preguntas rápido porque si no, no nos dará el tiempo para el diálogo, al menos un ratito. Pero podríamos dejarnos estas preguntas, ¿no? ¿Cómo podría desarrollar otras inteligencias? ¿Cómo me doy cuenta qué inteligencia tienen los demás? Etcétera. Dimensión emocional, las emociones, el corazón. ¿Qué hace esa dimensión en el ser humano? Nos distingue a cada uno de nosotros y nos permite entender a los otros, comprender a los otros. Las emociones son el modo con el cual cada uno de nosotros se manifiesta al mundo externo, expresa las emociones o sentimientos o demás, ¿no? ¿Cuáles son las emociones principales? Aquí las repaso velozmente, ustedes habrán visto la película seguro. La alegría, la tristeza, el asco, la rabia, el miedo. Todas se pueden vivir intensamente, ¿no? Algunos agregan, algunos estudiosos, la sorpresa. ¿Sí? La película intensamente. Bien, esas serían como las emociones básicas desde las cuales después podemos derivar otras y demás. Yo después les voy a dejar este PowerPoint si quieren verlo con más calma y demás, ¿no? Gestionar las emociones. La capacidad de relación con nosotros mismos y con los demás pasa también por aprender a gestionar las emociones. Todas las emociones son importantes. Todas. También la tristeza, también el asco, también el miedo es importante. Lo importante es que no tomen el control total de nuestro organismo y de nuestra dimensión emocional. Hay que saber ir aprendiendo en la vida siempre más a nombrarlas y reconocerlas, en nosotros y en los demás, porque eso nos permitirá establecer relaciones sanas. Relaciones que generan vida y no relaciones enfermizas, como decíamos hace un rato.
gestionarlas, no esconderlas. A veces se nos ha enseñado a esconderlas, o ahora parece ser que hay que exponerlas totalmente. Gestionarlas de manera correcta, para ayudar a otros a gestionarlas. Sentirlas, asumirlas, pasarlas por nuestro interior y devolverlas. ¿Sí? Trabajarlas. Una emoción, si es trabajada a tiempo, es positivo, pero a veces ciertas emociones, si no son trabajadas a tiempo, la tristeza, si no es trabajada a tiempo, que es una emoción, es una reacción del cuerpo, si no la trabajo a tiempo, puede generar una depresión, o puede generar un estado ya de, sí, de depresión, o de tristeza más constante, etc. ¿Sí? Y últimamente, y si un sentimiento perdura en el tiempo, genera un estado de vida. ¿Sí? Y por lo tanto se hace más difícil trabajarlo. Bueno, eso sería un esquema que podría ayudar. Aquí paso, en el fondo, hay estados o hay situaciones, ¿no? Los vicios y las virtudes en el fondo están relacionadas con emociones que si no son trabajadas al tiempo se van afianzando. Aquí por tiempo paso. La dimensión física es nuestro aspecto biológico y ahí tenemos los instintos, los impulsos, las necesidades, los deseos, que a veces no queremos reconocer y que tenemos que saber también trabajar e integrar para establecer relaciones que generan vida. Nuestro cuerpo nos pone límites, nos delimita el espacio y el tiempo en un lugar, en un contexto, y eso no es negativo, es positivo, y es a través de nuestro cuerpo que podemos interactuar con el ambiente, con las personas, etc. Es lo que nos permite relacionarnos justamente, la relacionalidad. Entonces se trata de saber también gestionar, articular ese instinto de sobrevivencia, el instinto de trascendencia, de la búsqueda de sentido, como decíamos con Víctor Frank, de buscar algo más, saberlo articular, la necesidad de cuidado en ciertas situaciones y demás. Como seres humanos somos los mamíferos más frágiles que necesitamos mucho cuidado al inicio, y depende de qué cuidado hemos tenido o no en esos primeros meses y años de vida, que marcará también nuestra vida, aunque después siempre la podemos trabajar, el instinto de reproducción, la atracción sexual, etc., la necesidad de seguridad, la necesidad de sentido de vida, ¿sí? Eso viene constituido por nuestra biología, y está ahí, y exige ser trabajado justamente de manera correcta, o adecuada, o equilibrada para relacionarnos. De manera provechosa con los demás. Provechosa, que genere vida, sino provechosa para provecho propio. La dimensión social es lo que nos hace sentir parte de una familia más amplia. Mi familia, mi barrio, mi escuela, un grupo de reflexión como este, la escuela Foco, bueno, la socialidad, ¿sí? Nos da la capacidad de abrirnos a los demás. Eso que ha estado coartado ahora y que a veces nos ha generado ansiedades, distintas cosas, distintas situaciones, porque a lo mejor estamos muy acostumbrados a estar hacia afuera y cuando tenemos que estar hacia adentro o conectarnos y relacionarnos con esos espacios más personales nos cuesta. Y reconocer que las relaciones nos constituyen, como veníamos diciendo. Sin relación no existimos ni habríamos venido a la existencia. Somos frutos de una relación. Todos somos frutos de una relación. Que se pudo haber dado de cierta manera y de cierto modo, pero somos frutos de una relación. Somos en la medida que nos relacionamos. Lo que he venido diciendo ya un poco. Algo que no estaba en nosotros se genera a través de los lazos que establecemos y solo en ellos se manifiesta. No solo la relación nos permite descubrir algo de nosotros, sino que permite hacer nacer cosas que parecerían que no estaban dentro de nosotros y las manifiestas. Cuando desaparece ese vínculo muchas veces y esa relación, también desaparece lo que se había generado y creado. Perdemos, cuando perdemos relaciones, perdemos algo también nosotros. No se pierde solo una relación, perdemos identidad,
perdemos especificidad y unicidad. Perder una relación es perder algo de nosotros mismos. Atento, que no es perder cuando una persona fallece o muere. Se puede fallecer y morir y mantenemos esa relación, ¿sí? Sino cuando ha habido una discordia, ha habido un malentendido y no se soluciona, no se retrabaja, se pierde una relación y perdemos algo de nosotros mismos. La dimensión histórica, las experiencias y los eventos, todas nuestras experiencias y todos nuestros eventos han tenido lugar en un espacio y en un tiempo, que nos hacen ser lo que somos. Vuelvo a decir, no es lo mismo que haya vivido en tal barrio, o en tal época, o en tal lugar, o en tal país, ¿sí? Y ese proceso autobiográfico nos va constituyendo como personas. Y nos constituye a la hora de establecer relaciones también con los demás. La infancia, la adolescencia, la juventud, el ser adulto, ¿no? Y por lo tanto tenemos que reconocer ese pasado y esa historia. No podemos anularla. No podemos hacer borrón y cuenta nueva para ser otra persona, porque no me gusta mi historia, o lo que pasó en mi familia, o lo que me pasó a mí. Negar esa historia es negar parte de nosotros mismos y nunca articularemos una felicidad si negamos eso. Se trata de retrabajarlo muchas veces, pero no negar esa historia, sino integrarla. Relacionarnos con esa sombra, con esa historia a veces que pudo haber sido negativa. Muchas veces tiene elementos muy positivos y que hay que también saberlos recobrar. Como dice el Papa, una persona, un pueblo, una comunidad sin memoria, sin historia, no tiene raíz. No puede vivir solo el presente sin historia. Y por último, la dimensión espiritual. El camino, la espiritualidad como un camino que se recorre para la realización humana, abriéndonos al misterio de Dios. ¿Sí? Una apertura consciente y constante al misterio que nos permite esa realización humana y esa transformación social. Yo aquí siempre cuando hablo con los jóvenes de la dimensión espiritual hago una distinción entre religión y espiritualidad. Porque es importante entender que y hay personas que desarrollan una espiritualidad fuera de la religión. Y que para cultivar una espiritualidad no siempre es necesario estar dentro de un marco religioso, confesional, etc. La religión tiene fundador, tiene un código de creencias. Como cristianos creemos en que Dios es Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, en que Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre. Bueno, un código de creencias, prácticas rituales, sacramentos, peregrinaciones, oraciones, rosario, un código moral que seguimos, los mandamientos, etc. Una institución que organiza toda esa vida religiosa y una comunidad. No solo comunidades religiosas, sino comunidades con las cuales vivimos. Una parroquia, una comunidad de vida, un espacio donde se va compartiendo. En cambio, la espiritualidad es algo mucho más interno, ¿no? Yo siempre hago esta distinción aquí, sería largo explicarla, pero la dejo y después, si hay pregunta, hablamos. La interioridad sería ese espacio que me hace único y irrepetible, un espacio donde se mantiene mi dignidad y mi especificidad. La espiritualidad, que es ese segundo círculo verde, tiene que ayudar a cultivar esa interioridad, o ayuda, si es realmente una espiritualidad auténtica, porque a veces hay ofertas de todo tipo espirituales, y esa espiritualidad muchas veces se puede vivir en una religiosidad o con una religión, con una confesionalidad, los últimos dos círculos. Pero no siempre una espiritualidad necesita de una confesionalidad, ¿sí? Por lo tanto, se puede cultivar esa dimensión de relacionalidad con lo trascendente, con lo absoluto, con Dios, o a veces sin nombrar a Dios, también fuera de la religión. Y por lo tanto, eso significa que una persona puede alcanzar un desarrollo humano, una plenitud humana, desarrollando una espiritualidad, no necesariamente perteneciendo a un ámbito confesional. La interioridad nos permite vivir desde dentro las cosas, como esta imagen que es una visión desde dentro. No vivir desde fuera las cosas, sino vivir todo desde dentro. ¿Sí? Nos permite abrirnos, como en la película Las Crónicas de Narnia, se la habrán visto, abrirnos a otro mundo, que no es una evasión del mundo donde estamos, sino que nos permite descubrir el mundo más auténtico y real, que nos permite vivir mejor en la realidad donde estamos.
Bueno, esto lo dejo por tiempo, y resumiendo para abrir el diálogo, que creo que es lo más importante, 6 dimensiones entonces. La persona en relación es una persona que es capaz de activar una relacionalidad en todos estos ámbitos, sin descuidar claramente la relacionalidad social o interpersonal. 3 puntualizaciones y con esto termino. Dios nos creó a su imagen y semejanza. Si somos imagen y semejanza de Dios, ¿cómo vive las relaciones Dios? Esa sería una muy buena pregunta, sobre todo para los cristianos. ¿Cómo son las relaciones en Dios? Si somos imagen y semejanza, se trata de vivir nuestras relaciones como las vive Dios. Un padre que es total donación al hijo, un hijo que es total donación al padre, y de ahí se genera el Espíritu Santo. Así tendrían que ser nuestras relaciones, ¿no? Chiara Lubick dice que todos nosotros, criaturas, hemos sido creadas por Dios y Dios es amor. Por lo tanto, puso el sello del amor en cada criatura, incluso en los no creyentes. En el ADN de cada hombre está escrito ama. Ese es el amor de Dios, la relación de amor vivida en plenitud en Dios, a la cual estamos llamados también nosotros. El ADN, no biológico, no es que si nos vamos a hacer un estudio de ADN va a salir la palabra amor, pero ¿qué está diciendo? La felicidad, la autenticidad profunda del ser humano está en esa capacidad de amar, de ser don recíproco uno con el otro. Incluso en los que no son creyentes, aunque no crean en Dios, está esa tendencia implícita. Óscar Romero, el santo Óscar Romero, dice, el cristianismo no es un conjunto de verdades que hay que creer, de leyes que hay que cumplir, de prohibiciones. Resulta repugnante si pensamos así el cristianismo, que es un aviso para nosotros, ¿no? El cristianismo es una persona que me amó, que reclama mi amor. La relacionalidad, ¿sí? Sentirse amado y responder al amor. Eso tendría que ser la religión siempre y alimentar toda espiritualidad. Y el Papa en el fondo habla justamente también de esta dinámica de amor o de esta relacionalidad que se expresa en la dinámica de amor. 3 grandes verdades, les dice a los jóvenes. Ustedes tienen que sentirse que Dios los ama y los está amando en este momento, ahora aquí, nos está amando para poder escucharnos y estar conectados. Jesús dio la vida por amor y el Espíritu Santo te ofrece vida plena, que es el amor, el Espíritu Santo, esa relacionalidad entre el Padre y el Hijo, nos ofrece vida plena. Por lo tanto, la relacionalidad nos lleva justamente al amor, y el amor como esa luz blanca que se difracta y abre a un arco iris, y esa relacionalidad que podemos vivirla en todas las dimensiones de la vida. O sea, el amor no es simplemente en las relaciones interpersonales, sino en las relaciones con la creación, en las relaciones con los bienes, en las relaciones al momento de estudiar y en la dimensión intelectual, en las relaciones con Dios, etcétera, etcétera. Y con esto termino para estar más o menos en el tiempo. Gracias y bueno, ahora sí abrimos un espacio de compartir, no necesariamente de preguntas y respuestas, de compartir y de escucha recíproca. Bueno, bien, gracias Lucas. ¿Se escucha? Bien, perfecto, perfecto. Bueno, gracias Lucas, muy claro. Les habíamos dicho antes que aquellos que quisieran hacer preguntas, bueno, si quisieran hacer preguntas lo hagan a través del chat, pero si quieren participar con alguna reflexión o ampliando también algún concepto o demás, pueden abrir el micrófono y por turno vamos hablando.
No, nos quedan unos minutitos, no sé, Marta, yo tenía una pregunta, no sé si Sí, sí, puedo arrancar. Carlitos. Sí, sí. Lucas, bueno, muchas gracias por la presentación. Realmente muy sintético, pero algunas cosas me parecía para aprender más y profundizar, ¿no? Eh, a mí me quedó mucho el tema de la parte cuando hablabas de la dimensión de las emociones y la historia de la persona, de cada uno, porque en algunas de las escuelas foco del año pasado surgió esos temas. Si nos podías comentar un poquito más, digamos, ¿no? De qué significa esto, la relación en la parte con la historia de cada uno y en la parte de las emociones. Ok, bueno, yo no soy psicólogo, así que simplemente más como teólogo, eh, lo que puedo decir, bueno, para mí es importante esta visión integral del ser humano, ¿no? Y creo que eh, hablaré más como desde mi ámbito, porque no quiero meterme en el ámbito de la psicología y hablar así como si uno hablara de todo. Uno diría que justamente nuestra experiencia de Dios está marcada por las emociones, y siempre más con un riesgo, pero se busca que esa experiencia de Dios toque las emociones, que no sea una experiencia de Dios solo intelectual o de transmisión de contenido, de repetición de creencias, etc. Por eso hacía referencia a ese texto bello de la primera carta de Juan, ¿no? Donde hay una experiencia de Dios que toca los sentimientos, diríamos, las emociones, y se habla desde ahí, se comparte desde ahí. Porque si tenemos una experiencia de Dios solo intelectual y solo de explicar a Dios, etc., eso a la larga, bueno, puede empobrecer mucho, ¿no? Y lo otro que yo creo que es importante, también desde una dimensión más espiritual, o sea, yo creo que hoy en día hemos pasado, bueno, la ley del péndulo, ¿no? De una fuerte racionalidad y que todo pasaba por la cabeza, y todo sumamente racional, al otro extremo, al menos yo que que trabajo mucho con jóvenes o acompaño jóvenes, es la formulación que yo diría del modelo de persona que tienen ellos a veces, o de ser humano, es siento, existo. No la famosa frase de Descartes, pienso, existo, sino siento una emoción y reacciono. O sea, hay un nivel de reacción emocional muy fuerte, ¿no? Bueno, intencionado muchas veces, intencionado por un sistema. El consumismo funciona a ese nivel de emociones, ¿no? Y yo creo que ahí la vida espiritual, en el sentido amplio, la interioridad, es un camino que nos ayuda a equilibrar o armonizar las emociones. A veces hemos asociado la espiritualidad y la religión a no sentir emociones. No, eso no, estamos negando una dimensión nuestra, sino la interioridad, yo siempre digo, es como una caja interna, como un globo interno, me gusta pensarla así a la interioridad, que en la medida que la vamos abriendo en el sentido que se va ensanchando, es capaz de recibir esos impulsos, esas emociones que llegan del mundo, que nos afectan, pero si no tengo un nivel donde, como un filtro por donde pasan, reacciono instintivamente muchas veces o emocionalmente. En cambio, mantener ese espacio de interioridad, que es un espacio personal, pero también hay una interioridad comunitaria, hay una interioridad que podemos decir la presencia de Cristo en medio nuestro, hay una interioridad de un grupo de personas que permite que esas emociones se reordenen, no sé cómo decirlo, sea como un filtro que ayuda a ubicarlas en su lugar y que vuelvan y que salgan como tienen que salir, y no muchas veces de manera explosiva o que generan más ruptura de relaciones o más fragmentación, o etcétera, etcétera, ¿no? Y creo que en esa misma lógica se puede ir haciendo un trabajo más biográfico, más histórico, ¿no? De ir iluminando desde esa interioridad, desde esa presencia de Cristo resucitado en una comunidad, un trabajo personal y comunitario al mismo tiempo, ir revisitando
esos espacios o esos momentos donde la emoción ha truncado relaciones muchas veces, ¿no? Yo lo digo más a nivel espiritual, no quiero meterme en el ámbito psicológico porque vuelvo a decir, no es mi ámbito, ¿no? Pero en ese sentido la espiritualidad sana también, la oración auténtica, una oración bien hecha y con autenticidad y con profundidad, va sanando esos espacios también. Quería hacer una pregunta. A ver, vamos a ordenarnos un poquito. Tenemos algunas preguntas por el chat. Vamos a ver, acá Rosa Calice nos pregunta, ¿cómo se puede enseñar a un niño y a un adolescente que la vida es un don? ¿Qué ejemplos como adultos tendríamos que trabajar para que puedan sentir este sentir? Y que todo ser es un alma. Yo diría ayudándolo según su edad y su condición, etcétera. Pero bueno, de niño hay que ver, pero yo creo que sí también, veo en mis sobrinos y etcétera, la gratuidad, gestos de gratuidad hacia los demás, ¿no? No siempre esa autorreferencialidad. Bueno, el niño tiene una etapa y se entiende y va bien y la tiene que tener, etcétera, pero yo creo que llegan momentos donde pequeños gestos, pequeños actos de ayudarlos a ver, bueno, ayudarlos. Creo que el primer ejemplo, o yo he aprendido, siempre digo, se aprende en casa por los ejemplos, no por los discursos. Por lo tanto, se aprende por lo que se ve de los padres o del entorno familiar, ¿no? Por lo tanto, no es tanto hacer un discurso, sino primero los adultos vivir esa donación recíproca y ser ejemplos de esa donación recíproca. Y en la medida de lo posible romper con esa lógica que está muy instaurada y va bien y sirve en ciertos elementos educativos del premio-castigo, por decirlo así, ¿no? De la retribución. Sirve y puede ser necesaria, pero creo que tenemos que ir rompiendo lentamente esa dinámica porque es una dinámica donde no hay gratuidad, justamente, no hay... Sí, yo te doy algo, pero estoy siempre esperando para que tú me lo devuelvas, ¿no? No es esa la lógica que yo explicaba del don. O sea, el don es siempre libre y es desinteresado. Si no, no hay interés, ¿no? La plenitud, al menos, del don es esa, ¿no? Bueno, yo hablo desde el ámbito cristiano, sí. Bien. A ver, María Alejandra García quería compartir un aporte. Alejandra, ¿querés activar tu micrófono? Espero que se me escuche bien. A ver. ¿Se me escucha bien? Porque esa es mi conexión, no es muy buena. Baja un poquito el volumen, solamente. Sí, alejarse del micrófono un poquito. Sí. ¿Ahora se escucha bien? Sí. Bueno, soy psicóloga y participo del movimiento de los focolares y quería compartir, aunque sean mínimamente, experiencias que he tenido con los chicos que están haciendo la experiencia en la María Poliglía y también con los Gen 3 acá por José Cepaz. Yo con ellos. Y me parece esto que cada vez vamos descubriendo la dimensión y la importancia de las emociones. Historia. Con los chicos de la María Poliglía trabajamos genealógico. Y hay una experiencia muy hermosa de integrar, de incluir no solamente las raíces como origen, sino también las emociones no expresadas, lo no dicho, lo no podido cerrar en la historia de las familias, y cómo poder incluir eso y generar esta unidad como hilo de oro en una familia, no solamente en la historia biográfica, sino genealógica. Los ha ayudado muchísimo a sentirse más libres y más integrados desde los valores inclusive, ¿no? Y también sanando muchas heridas.
Y después, con respecto a los Gen 3, hemos hecho también algunos talleres donde incluimos lo corporal. Me parece que esto de los gestos, los pequeños gestos desde el cuerpo, la dimensión de la mirada, del gesto, yo creo que el poder empezar como a trabajar más desde lo vivencial y con los jóvenes, y que esto hace que a veces no solamente pasan las cosas por la palabra, por los mensajes, consejos, ¿no? Consejos o una dimensión teórica, sino en una dimensión social. Yo estoy haciendo biodanza como experiencia y he hecho talleres así como Fuchs y todo eso. Entonces integramos a veces algunos aspectos que tienen que ver con lo corporal, donde también hay una dimensión espiritual, es como que no se separa, ¿no? Siempre es como simbólico, ¿no? Uno va integrando lo emocional, lo histórico, genealógico, corporal, el valor de la vida, el agradecimiento de que estoy vivo, de que tengo un cuerpo, que puedo sentir, que puedo mirar al otro, y poder tener esta mirada integral de la persona, ¿no? Bueno, ese aporte, mi aporte, contarles un poco que la verdad que la respuesta de los niños y de los adolescentes, jóvenes, es hermosa, lo que ellos devuelven cuando uno trabaja desde ese lugar. Eso. Bien, gracias, Ale, gracias. Muy bien. Bien, acá Gladys también nos dice que hay un libro del doctor Daniel López Rossetti, Emociones y Sentimientos, que también nos podría ayudar en esto. Bien, no sé, Lucas, si querés aportar algo a lo que nos decía Ale antes. Sí, parece yo creo un aporte que, muy enriquecedor también. bueno, es muy, o sea, vuelvo a hablar desde mi ámbito, no quiero meterme porque como hemos hablado de la persona, Exacto. puede haber abordajes de tantos ámbitos y niveles. Hablo desde el ámbito espiritual y demás. Yo hablo mucho del cultivo de la interioridad, ¿no? Justamente de despertar esa dimensión de la interioridad en el adolescente, en el niño, en el joven, antes de llegar a de llegar a darle toda una estructura religiosa, ¿no? Yo creo que hoy en día la sociedad nos exige siempre más hacer ese trabajo previo, ¿no? Como hay algunos autores que hablan de la inteligencia espiritual o de la interioridad, ¿no? Dentro de las 7 inteligencias estaría también esa inteligencia espiritual. Y yo siempre digo el ejemplo, yo inteligencia artística -1. Seguramente la tengo, pero quedó atrofiada porque mi familia es 0 y en el colegio 0. Entonces eso ya a la edad que tengo es difícil activarla. Y yo digo, lo que hay que hacer con los niños, con los adolescentes, es activar esa inteligencia artificial, espiritual, esa inteligencia, esa interioridad. Y mucho pasa por el trabajo muchas veces pasa inicialmente por un trabajo con las emociones. Conectar esas emociones, conectar con los sentimientos y trabajarlos dentro. Eso te conecta con la trascendencia al final. Después, claro, sobre eso yo puedo hacer todo un trabajo de transmisión o de generar o aportar a una experiencia cristiana, un camino, etcétera, ¿no? Pero si no está despierta, antes, hace 30 años, 40 años, eso se daba automáticamente, culturalmente, de padres a hijos, etcétera, etcétera. Hoy esa transmisión está rota y por lo tanto hay que saberla hacer en ciertos espacios para llegar después con la confesionalidad, ¿no? Como yo decía antes. Y ahí el trabajo con las emociones, con el conocimiento del cuerpo, etcétera, hoy, las generaciones más jóvenes, es fundamental eso, ¿no? Trabajarlo desde ahí, que no significa anular lo racional, después se va a llegar a ese nivel, pero hoy tienen abierta esa puerta, entonces desde ahí donde se puede ir trabajando, ¿no? Bien. Saben que tenemos muy poquito tiempo, vamos a cerrar, vamos a ir cerrando, porque tenemos que tener la plataforma libre para otra reunión, nos dicen, pero hay un aporte más de alguien, a ver si lo encuentro, que dice acá,
¿qué sentido tiene esta relacionalidad con la forma de vivir Dios hacia adentro, prioritariamente? Pregunta Ricardo Espineta desde Mar del Plata. Sí, yo creo, a ver, si entiendo la pregunta, diría que Dios no está allá, no sé en qué cielo y arriba, sino que en la medida que establecemos esta relacionalidad constitutiva, interpersonal, pero con los demás seres vivos, con los instrumentos que manejamos, con las cosas, con los bienes, etc., si la establecemos en una dinámica de reciprocidad, entendida como don, recíproco, etc., entramos en esa, participamos de esa dinámica de la relación de Dios mismo. Por lo tanto, Dios no queda ya lejano, sino entramos en esa dinámica. Eso puede parecer demasiado exagerado, pero Jesús, al menos para nosotros cristianos, lo que hizo es justamente eso. Abrirnos, o sea, en la cruz no nos perdona simplemente los pecados y ya, nos quita las manchas, ya podemos ser, ¿no? Nos abre las puertas a vivir esa dinámica que vive Dios mismo. Nos lo abre a nosotros como hijos en el Hijo, en Jesús, nos abre la posibilidad de vivir esas dinámicas de relaciones. Y por lo tanto, si vamos estableciendo ese tipo de relacionalidad, vamos como participando por gracia, por don, por regalo de Dios, no porque somos buenos y capaces, pero por regalo de Dios en esa dinámica de Dios mismo. Entonces podemos experimentar ciertos momentos mucha plenitud, pero de esa plenitud que viene de Dios y de ese tipo de relaciones que constituyen a Dios mismo, ¿no? Eso es algo bellísimo. Hermoso, hermoso. Bueno, Lucas, te agradecemos mucho. Hay mensajes muy lindos en el chat. Nos dice Lucas, Beatriz Opi nos dice, Lucas, muy importante tu presentación, interesante conectar emociones con los propios sentidos, el valor de los sentidos, fuente de conocimiento del mundo, muchas gracias. Dice, bueno, hay varios mensajes, por cuestiones de tiempo no los podemos leer, pero algo que es muy importante que queríamos decirles, que además de los lugares que hemos recorrido al principio cuando nos presentamos, ¿no?, del país, está conectada Feli Oliveira desde el Paraguay, también, así que la escuela Foco se ha extendido, y Cecilia Sáenz desde España también, que tuvo que salir, pero estuvo participando un ratito, de la escuela Foco, también es una YEM argentina, que ahora está viviendo en España desde hace tiempo. Me decía Lucas que te conocen, bueno, te mando muchos saludos, me escribía por WhatsApp. Y bueno, y también decirles que varios pusieron en el chat el deseo de recibir el PowerPoint a través del correo electrónico, así que ya los tomamos todos, y en cuanto Lucas lo envíe, lo reenviaremos a cada uno. Obviamente que si quieren participar nuevamente de la Escuela Foco, en algún momento que veremos la modalidad, porque no sabemos cuánto va a durar esto, pero creo que también se va a revisar, si en algún momento esto se levanta y lo hacemos presencial, también encontraremos alguna parte, algún momento para hacerlo virtual, porque creo que es importante y ha sido un hermoso aporte para todos, ¿no? Así que bueno, les agradecemos mucho, le agradecemos a Lucas. También nos dicen que algunos quisieran recibir la grabación, porque sabemos que esto está siendo también grabado, así que bueno, eso de alguna manera los administradores y demás verán cómo hacerlo llegar, pero sí, obviamente, esto es para todos, es un material que está disponible para todos, y que queremos que se replique también. Así que animarlos a todos a que la Escuela Foco exista en muchos lugares, ¿no? Que sea realmente este jueguito, como esta meditación que tiene Kiara, ¿no?, que decía que muchos jueguitos en distintos lugares del mundo iluminan el mundo entero, ¿no? Entonces, bueno, te agradecemos, Lucas, que estamos unidos desde México hasta el sur, fíjate, hasta Tierra del Fuego, estamos en Río Grande, Neuquén, La Madrid, Ingeniero Maschwitz, Martínez, Buenos Aires, bueno, Paraguay, España, Tandil, Altagracia, estamos por todos lados, Hemos sido mucho más de 100 personas que hemos participado de la Escuela Foco, así que bueno, seguimos ardiendo, ¿no?, a través de este hilo de oro que ha tejido la escuela en este día tan especial, y decirles que bueno, agradecerles a todos, nos saludamos,
y agradecerle a Lucas también nuevamente, ¿no? A todos. Gracias. Así que bueno, gracias a todos. Gracias. Gracias a todos. Gracias a cada uno. Gracias. Saludos a todos. Adiós.